¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad les traigo una comparación bien detallada entre las versiones de Play 3 y PC de Grand Theft Auto 5. Antes de empezar, me gustaría comentar que este video puede también ser tomado como una comparación entre la antigua y la actual generación, ya que la versión de PS3 equivale a la de 360, y las versiones de PS4 y Xbox One son idénticas a la versión de PC, con diferencias mínimas. También vale la pena aclarar que todo se grabó con las actualizaciones más recientes en cada plataforma, por si tenían la duda. Sin más que decir, espero que disfruten el video, y comenzamos de una vez. Pues vale, lo primero que me gustaría mencionar, es que la versión de PC, recibió nuevos artworks para la pantalla de carga, y es evidente la mejora en la calidad de las imágenes respecto a las de la vieja generación. También me gustaría comentar que los efectos de transición son diferentes. Respecto a los tiempos de carga, son parecidos cuando ambos dispositivos usan un disco duro, pero si el juego se instala en un disco de estado sólido, los tiempos se reducen muchísimo. Respecto a la parte gráfica, se mejoró la iluminación, el sombreado, y la calidad de las texturas. Esto se puede contemplar fácilmente al principio de la cinemática de la misión, Franklin y Lamar, ya que está programada para transcurrir a la misma hora siempre. Fíjense cómo cambia Michael en la escena. También vale la pena comentar que la versión de PC puede funcionar a 60 cuadros por segundo o más, dependiendo de los componentes del equipo, mientras que las versiones de PS4 y Xbox One funcionan a 30 cuadros estables. Las versiones de PS3 y 360 tienden a buscar los 30 cuadros también, pero a veces tienen bajones, aunque el rendimiento es ligeramente mejor en la consola de Microsoft. Algunos efectos visuales fueron mejorados, como es el caso de la lluvia. Ahora se generan grandes charcos, con mejores reflejos. También hicieron ajustes al efecto visual de la droga, ya que originalmente como que brillaba mucho la pantalla. Puse el ejemplo con la misión, ¿alguien dijo yoga? Ya que esta también transcurre a la misma hora del día. Y bueno, otro detalle que es súper evidente, es que mejoraron la calidad de la vegetación, añadiendo más pasto, y cambiando algunos modelos de árboles y arbustos. Otro detalle a destacar, es que aumentaron la cantidad de tráfico que hay por las calles, aunque se puede apreciar mejor en las autopistas. De todas formas, en la versión de PC, tienes la opción de reducir el tráfico para mejorar el rendimiento. Sumado a lo anterior, también añadieron más coches estacionados por todo el mapa. Respecto a la interfaz, lo primero que hay que comentar, es que cambiaron el render del mapa, ya que originalmente había sido diseñado a color, y para actual generación pasó a ser blanco y negro. En mi opinión, el mapa en la generación antigua era mejor, porque el color ayuda a identificar mejor algunas zonas del mapa, como desiertos, playas y bosques. ¿Y a ustedes, cuál les gusta más? Otro cambio que hicieron, tiene que ver con los iconos, ya que reemplazaron algunos, como por ejemplo, el de los helipuertos. Un agregado interesante, es que colocaron un icono para ubicar los autos de los personajes. En cuanto al HUD, hicieron algunos cambios. El primero sería que lo ubicaron más hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla. Eliminaron el trazo que rodeaba al minimapa, y la distancia del GPS ahora aparece a la izquierda. Movieron las estadísticas de las armas aún más cerca de la esquina superior derecha, y rediseñaron los iconos de las armas. La interfaz al superar una misión, recibió unos pequeños ajustes de diseño. Lo mismo aplica al momento de fallarlas. Cambiaron el efecto de sonido al morir. Primero escuchen la versión de PS3. Ahora vamos con la de PC. Y bueno, también hicieron ajustes de diseño a la interfaz de cambio de armas estando en un vehículo. Originalmente solo había un círculo trazado con los colores que identifican a cada personaje, el cual no encajaba con todos los iconos de las armas, lo que le daba un aspecto bastante tosco.
A los celulares de los protagonistas se les rediseñaron los iconos, se les cambiaron los fondos de pantalla, y también se añadió la función de cambiar de color al dispositivo, dependiendo del tema que elija. De hecho, se cambió el modelo del teléfono como tal. El de Franklin diría yo que es el más notorio, ya que pasó de color blanco a color negro. Aunque el de Trevor aparenta ser el mismo, lo gracioso es que ahora tiene el vidrio de la pantalla quebrado. Un buen detalle. Así como en GTA 4, el color del botón para contestar cambia dependiendo de la plataforma en que juguemos, para encajar con el esquema de color de los botones X y A, de los mandos de PlayStation y Xbox respectivamente. Pasando ya a otros detalles, algo que llamó mi atención, es que el traje gris de Michael tuvo un cambio de color en el interior de su chaqueta. Originalmente era morado, pero lo cambiaron para que fuera totalmente gris. Al terminar el prólogo, podemos ver en la cinemática al agente Dave Norton, con una vestimenta diferente en ambas versiones. Originalmente llevaba gafas, y no tenía un gorro puesto, como el de la versión actual. Por otro lado, es evidente que los ángulos de cámara de esta cinemática variaron un poco en la versión de PC. Otro detalle que quizás no hayan notado, es que las skins del bus fueron modificadas un poco respecto a las originales, pues ahora llevan las gafas sobre el casco. Y al terminar el golpe a Merryweather, por el método del carguero, si se fijan bien, notarán que en la versión de PS3, Lester llega en un taxi, mientras que en la versión de PC, aparece de la nada XD. Justo aquí. Si bien es cierto que Rockstar pulió muchos detalles, para la versión de PC, me parece gracioso que hayan olvidado esto. Entre el contenido exclusivo que los desarrolladores agregaron para las versiones de PS4, Xbox One y PC, está un nuevo modo de cámara en primera persona. Probablemente muchos ya lo saben, pero vale la pena mencionarlo. Es tan interesante, que si el personaje está utilizando lentes, el juego se pondrá de la misma tonalidad que ellos. Probablemente debido a esta nueva característica, fue que se aumentó la calidad de los interiores de los autos, y se añadieron animaciones al velocímetro, a los medidores, a la radio, y hasta el volante, pues originalmente no giraba. De hecho, este modo de cámara tiene animaciones exclusivas, y hasta funciona un poquito diferente en ocasiones, como por ejemplo, al subir escaleras. Otra característica no presente en el lanzamiento original, es la de los peyotes, que básicamente consiste en encontrar estas plantas en diversos puntos del mapa, para que el personaje al consumirlas, tenga una alucinación, en la que se nos permite jugar como animales. En cuanto a los animales, añadieron nuevas especies de perros, además de incluir gatos, conejos, tiburones martillo, orcas, delfines, y ballenas azules. Me pregunto si notaron al gato que aparece en la primera misión del juego, justo antes de ir por los autos. Otra característica exclusiva de las versiones de PS4, Xbox One y PC, es la de hacer acciones al momento de tomarse una selfie. Cada protagonista tiene dos animaciones diferentes. En la generación anterior, lo único que tenemos, es la posibilidad de realizar gestos, que ahora se hacen de forma automática. En GTA Online hay muchas más, pero en este video no hablaré de dicho modo. Chicos, mientras les muestro las acciones de Franklin, me gustaría invitarlos a que dejen su pulgar arriba si les está gustando este video, y recordarles suscribirse al canal activando la campanita, para que no se pierdan el contenido nuevo, eso me ayudaría muchísimo. Por cierto, me gustaría mencionar, que la antigua generación tiene un filtro de distorsión, que fue removido en las versiones actuales. Continuando con el contenido exclusivo, es importante mencionar que agregaron autos nuevos, algunos traídos desde GTA 4. Entre dichos autos están el Deluxe, junto a su versión modificada, el Stallion, el Blista Compact, junto a una versión con capa de pintura que hace referencia a un minijuego de San Andreas, y el dirigible de la marca Shero. Algunos solo están disponibles para las personas que jugaron primero en la generación pasada, y luego se pasaron a la actual. Respecto a las armas, también añadieron dos. Una de ellas es el fusil electromagnético, o también conocida como Railgun. Es un arma potente, pero solo está disponible para los que se pasaron de la generación antigua a la actual. La otra es el hacha.
Un auto que cambió entre generaciones, fue el Búfalo de policía, el cual originalmente no tenía números en la parte superior, solía tener una insignia sobre el capó, y no tenía la rejilla protectora de la parte frontal. Vale la pena mencionar también, que para la nueva generación, colocaron la opción para añadir luces de neón a los autos, en los talleres de los Santos Customs. Y ya si hablamos sobre cambios relacionados al mapeado, hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, por los lados de Grid Chaparral, hay una mina abandonada, la cual no es accesible en la versión de PS3, pero para PC sí que añadieron un interior, aunque realmente sus caminos no llevan a ningún lado. Lo curioso es que aquí se debe encontrar un cadáver, en una misión especial, también exclusiva para las personas que pasaron de la vieja generación a la actual. Por extraño que parezca, algunas de las rejas que rodean el aeropuerto de Los Santos, las hicieron completamente sólidas en la versión de PC, pero en la PS3 sí que eran rompibles. Muy cerca de la estación de policía de Vinewood, hay un edificio con publicidad a la marca de celulares Badger, el cual no tenía animación en las versiones de vieja generación. Y hablando sobre esta misma estación de policía, me parece interesante el cambio que se le dio a su fachada, la cual originalmente era de madera, sin mencionar la ausencia de las letras. Incluso hasta cambió uno de los easter eggs que podemos encontrar en el Monte Chilia. Originalmente había una cara allí, y lo cambiaron por una especie de gallo, que en realidad tiene forma de verga, y es el típico chiste en inglés, que hace alusión a la palabra cock. Otra curiosidad súper interesante, que cambió entre versiones, ocurre en el desierto Gran Señora, precisamente donde se ubican los 4 radiotelescopios. Originalmente, en dicho lugar, solían aparecer científicos junto a miembros del FBI, y sus vehículos eran un búfalo y una camioneta, de color negro. Pero en la generación actual, solo aparecen los científicos, y en vez de los coches del FBI, ahora aparece un Washington y una Van Burrito, ambos de color blanco. Me pregunto por qué los de Rockstar habrán quitado al FBI de aquí. Y ya para terminar con este video, me gustaría destacar, que la sirena de la moto de policía, suena diferente en cada generación. Escuchen primero la versión de PS3, y luego la de PC. How you doing, T? We gotta hang in there. We're coming back for you, Biker. You know I've driven around the whole of southern San Andreas before they stop. Frank's still on him. The dickheads probably want him to stop and take the heat. And we gotta stick with them. They gotta stop sometime. Move aside, Biker. Pues bueno chicos, eso ha sido todo de momento, espero que en verdad les haya gustado mucho este video, y si fue así, solo les pido que por favor lo compartan en sus redes, eso en verdad me ayudaría. Sé que aún hay muchas diferencias entre estas versiones, así que si este contenido tiene mucho apoyo, probablemente consideraré en hacer una parte 2, o también comparar la versión Next Gen de PS5 y Series X cuando salga, pero eso ya depende de ustedes. Recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse del contenido nuevo, y no olviden pasar por mis redes sociales, donde pueden contactar conmigo. Por mi parte no tengo más por decir, así que les mando un saludo, y espero verlos en los próximos días con otro video.